Continuamos en No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, temprano también cuando hacía los comentarios. Ha venido a visitarnos esta mañana Julio Guzmán. Ustedes lo conocen bastante bien, ha sido candidato a la presidencia de la República, es líder del Partido Morado, que tiene una inscripción. Ha dicho él que el Partido Morado va a participar de todas maneras en el proceso electoral convocado ya para enero del próximo año. Me acaba de contar que acaba hace unas pocas horas de llegar de Puno, está en una vía partidaria muy activa. Y vamos a conversar con él de varias cosas. Primero sobre el papel y la participación que va a tener el partido, pero repasaremos también el contexto nacional, político, social, que por cierto se muestra con una serie de problemas y dificultades que habrá que superar, pero también tengo la impresión con una serie de oportunidades que ojalá sean encauzadas debidamente para en serio empezar a resolver algunos problemas que nos aquejan. Señor Julio Guzmán, qué gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, Glatzer. Gracias por invitarme a su programa. No, al contrario, gracias por venir a conversar con nosotros. Bueno, después de que el presidente de la República tomó la decisión de disolver el Congreso de la República, ¿tiene usted, como algunos todavía lo expresan, alguna duda sobre el carácter o el margen constitucional dentro del cual el presidente ha actuado? ¿Le ha quedado todavía en el ámbito legal constitucional alguna duda de que hizo lo correcto? Ninguna duda. O sea, no hay que ser abogado para saber lo que dice la Constitución, hay que simplemente saber castellano. El problema no es de un tema legal, a mí me parece de tiempos. Creo que estas dudas inexistentes se nutren cuando uno no toma decisiones en el momento adecuado, y esa ha sido la crítica que nosotros le hemos hecho al presidente, no por la decisión, sino por el tiempo que se toma en tomar las decisiones. No es la primera vez ni la segunda. Recordemos que hubieron 5 meses, no sé si recuerda usted, los 5 meses desde enero hasta mayo, en que el presidente después del referéndum, totalmente ausente, donde pudo hacer muchas cosas que si hubiera hecho algo en ese momento no estaríamos en esta situación actual. La cuestión de confianza, hasta el 30 de septiembre. ¿Por qué hacerla el 30 de septiembre y no el 24, 25? Cuando ya se sabía cómo iban a salir las cosas. Ahora, ellos dicen, lunes, ¿no? Y sus defensores, del gobierno, que eso es más bien prudencia, para que justamente no diera la sensación de que él tenía animadversión por el Congreso y que quería cerrarlo de todas maneras. Y dijo, bueno, démonos plazo hasta el final, ellos podrán o no cambiar de opinión, y ahí tomó la decisión. El asunto que ha hecho, probablemente más criticable lo del presidente, es que el Congreso se aceleró en archivar el proceso en los últimos días después de la venida de la Comisión de Venecia. Tú eres prudente con gente civilizada, pero no puedes ser prudente con la mafia, no puedes ser prudente con el lado oscuro. Y esa es una de las grandes lecciones. Lamentablemente hay gente con la que se puede dialogar y hay otra gente donde no le interesa dialogar y lo único que quiere es destruir al país. Si esa lección el presidente no la aprendió hace mucho tiempo, entonces... Y el mismo lunes, en lugar de tomar una decisión, inmediatamente el Congreso se deniega a tratar el tema de cuestión de confianza. ¿Por qué esperar hasta la tarde y generar estas dudas? Que, como digo, no tienen ningún asidero legal, pero igual en alguna porción de la población, una minoritaria, puede generar algunas dudas, ¿no? Ahora, señor Guzmán, si usted tiene, digamos, tan clara la figura de que se ha derrotado o se ha golpeado una mafia, ¿qué tan severo es ese golpe que se le ha dado? Es decir, ¿qué capacidad de reacción pueden tener? No digo en lo inmediato solamente, que ahorita están en manotazos de ahogado, digamos, tal vez lo que hicieron con Mercedes Arauz haya sido solo una expresión de esa desesperación. Pero ¿cuánto han sido golpeados? No solo en su expresión fujiaprista y anexos en el Congreso, sino como manera de hacer la política, o el presidente tiene una tarea todavía de seguir impulsando ahí algo más. Han sido muy golpeados y me parece que las decisiones que están tomando ahora van inclusive a profundizar esa crisis. El hecho de armar todo un circo sobre lo que ha pasado y vivir en una quinta dimensión sin aceptar la realidad, etc., es parte de eso. Pero como bien usted señala, esto recién es el comienzo. Una reacción que yo tengo permanente en los medios de comunicación es decirles, dejemos de hablar de lo que pasó, porque es un capítulo ya cerrado, y empecemos a hablar de lo que se viene, porque los 4 meses que vienen van a ser fundamentales para determinar el futuro del Perú en las próximas 3 o 4 décadas. ¿Y por qué lo digo? Porque en estos 4 meses se va a definir un nuevo Congreso que pudiera hacer reformas en el Congreso durante un año y que pudieran sentar las bases
de la gobernabilidad y la estabilidad en el Perú. Conversemos, concentrémonos en eso, porque estos 4 meses son fundamentales. Yo estoy, digamos, de acuerdo en eso, pero sin embargo hay todavía asuntos que están planteados a tono de problema o de asunto por resolver que es bueno anotar y que ellos están, por cierto, impulsando. Por ejemplo, el presidente del Congreso ha dicho que va a ir a Venecia a hablar con la comisión que vino, a decirles que finalmente se materializó el golpe de Estado que ellos tanto temían. Hay una insistencia porque se nombre al miembro del Tribunal Constitucional que efectivamente no ha sido nombrado, porque eso es lo que hay que decir ha pasado. O salvo que usted diga, ya este es un asunto incuestionable, es irreversible, no hay manera que esos berrinches, por decirlo de alguna manera, están haciendo, van a pasar y no va a cambiar sustantivamente lo que ha hecho el presidente. Bueno, es técnicamente incuestionable porque la Comisión de Venecia no tiene un elemento vinculante. Además, ya sabemos cuál ha sido su pronunciamiento previo. Y en el caso del Tribunal Constitucional, igual. El Tribunal Constitucional no puede aceptar un proceso que no es legal, ni siquiera hay resolución en el diario El Peruano. El Congreso nombró además a este nuevo miembro en un proceso además que ha sido calificado de fraudulento y que tendría que este proceso ser aclarado por el próximo Congreso en enero. Entonces, no existen los elementos legales para que algo de esto proceda. Nuevamente, yo insisto que me parece que estamos perdiendo la perspectiva en el sentido de no darnos cuenta que realmente lo grande, lo importante, lo trascendental es lo que pase a partir de hoy día a enero, porque eso puede sentar las bases de un nuevo país. Ahora, entonces, vamos a plantearnos en perspectiva eso que usted dice, pero lo quiero hacer desde lo que es posible hacer o no hacer desde el presidente de la República. Ayer ha dado una entrevista al diario El Comercio, porque, digamos, una vez que pasó la disolución del Congreso, entonces mucha gente se ha sentido aliviada de no tener un Congreso con esas características. Y mucha gente cree que eso es suficiente, cuando en realidad hay muchas cosas por hacer. Primero, ¿está usted convencido y tiene la certeza de que lo que ha dicho el presidente ayer en el diario El Comercio le dan garantías de que no va a desvariar, digamos, y caminar o transitar para un camino más autoritario? Él ha dicho va a ser elecciones libres y transparentes, que se va a ir el 28 de julio del 2021 de todas maneras y que no va a usar los decretos de urgencia a su antojo, sino en el marco de la Constitución. ¿Usted, digamos, le cree al presidente en eso? En realidad depende de lo que el presidente vaya a hacer, porque el presidente en los últimos tiempos ha sido muy intermitente y ha sido un presidente ausente, diría yo, y que además le gusta mucho trabajar en la cornisa, estar en la cornisa, de tomar decisiones en el último minuto para salvar el partido, ¿no? Y me parece que eso es un problema porque genera inestabilidad, genera incertidumbre. Y yo todavía creo que el adelanto de elecciones es un escenario posible. ¿Y por qué lo digo? Porque el presidente tal como está, por más que no tenga un Congreso que lo obstaculice, tiene serios problemas de gestión para resolver problemas básicos de la población. No tiene partido, no tiene operadores y tenemos reformas urgentes que no pueden esperar hasta el 21. Me refiero concretamente a la reconstrucción del norte, al estancamiento de la inversión pública, la economía está sintiendo los efectos. Entonces, esperar hasta el 21 con un ejecutivo que al margen de ya no tener un Congreso obstruccionista, no tiene las capacidades básicas para poder resolver problemas urgentes, eso todavía sigue siendo una preocupación. ¿Pero por qué cree que no tiene las condiciones básicas? Acaba de cambiar a sus ministros, tiene el año y medio por trabajar, va a tener un nuevo Congreso. ¿Por qué usted le niega ya la posibilidad de que en ese tiempo pueda revertir efectivamente el déficit de gestión que creo a estas alturas es evidente? Porque hay una diferencia entre reformas de tipo judicial y política y gestión pública. Las reformas políticas y judiciales requieren necesariamente el apoyo del Congreso y el diálogo, y eso es lo que no hemos visto en los últimos 3 años. Pero una cosa muy diferente es la gestión del presupuesto nacional, y eso recae exclusivamente en el Ejecutivo. Y en estos últimos años lo que hemos visto es una parálisis, no por obstrucción del Congreso en particular, sino fundamentalmente por esa incapacidad del Ejecutivo por gestionar los recursos del Estado. Separemos las cosas. Lo que va a pasar ahora es que ante la ausencia de un Congreso que obstruye y obstruye, el presidente ya no tiene ninguna justificación, ni ningún argumento para decir por qué las cosas no avanzan. A mí me preocupa muchísimo, varias cosas, pero en particular la economía. Como economista yo lo digo,
O sea, en los próximos 3 o 4 meses, si no se hace algo realmente importante, vamos a comenzar a sentir el golpe mucho más duro. Ahora, pero digamos, usted comienza esta parte de su alocución esta mañana diciendo que cree que el adelanto de elecciones es posible todavía y que es pertinente en términos de un ejecutivo que no ha sido, en términos de gestión, lo más óptimo que uno hubiera podido imaginar. Pero tener el argumento de que porque un gobierno no gestiona bien un gobierno, en términos de los sectores, hay que pedirle que adelante las elecciones, ese argumento sí no se condice con una situación que esté prevista en la Constitución. Sí la obstaculización del Congreso, sí es que lo que ha pasado te lleva a una disolución, pero decir al presidente que se tenga que ir porque no está gestionando bien las cosas, imagínense, si ese fuera el criterio, tendríamos que haber sacado más de un gobierno en los últimos tiempos. Quiero precisar, cuando yo hablo de adelanto de elecciones, hablo de un adelanto que se tiene que ajustar a la Constitución. Estoy en línea con lo que comenta. Es imposible forzar un adelanto que no esté de acuerdo a las leyes, eso está claro. Pero ¿cómo podría generarse un adelanto de elecciones entonces en un contexto como ese? Es lo que están pidiendo los congresistas. Una posibilidad es que cuando se instaure el nuevo Congreso, el presidente envíe una solicitud en ese sentido. Y el nuevo Congreso podrá tomar la decisión de, con el presidente, un adelanto de elecciones. Eso sí es constitucional. Que renuncie el presidente. Por supuesto, esa es una posibilidad. Pero ¿cuál sería el argumento para renunciar? O sea, digamos, lo que quiero decir es, cuando el presidente hace el planteamiento de reforma constitucional al Congreso, que creo, y aprovecho para preguntarle, era la mejor salida para que todos se fueran juntos, ¿no es cierto?, se lo niega. Entonces después solo le queda la posibilidad de disolver el Congreso, que es lo que está en sus manos. Después los congresistas que no le aceptaron el adelanto de elecciones le dicen, ahora váyase. Entonces, ¿por qué el presidente tendría que irse después de que le negaron esa posibilidad? Y ya tiene un nuevo Congreso que no necesariamente va a obstaculizar su gestión. Como digo, el adelanto de elecciones es una posibilidad y hay que seguir explorándola. Yo quisiera, me encantaría que en los próximos meses se demuestre que el presidente efectivamente tiene la capacidad de gestión. Me encantaría, por el bien del país. Pero tal como van las cosas, con esa capacidad de convocatoria que tiene el presidente, que es muy baja en poder reclutar cuadros técnicos, en poder reclutar a buenos operadores políticos, la verdad es que el panorama no se ve de lo mejor. Lo que yo sí le quisiera pedir al presidente es que él tiene que ser un protagonista en esta transición. El presidente debe hacer gestión política para que las fuerzas democráticas pudieran llegar a acuerdos básicos en estos 4 meses. Hay una gran oportunidad y quiero explicarla acá. La población está esperando algo de este nuevo Congreso y ya no podemos repetir la historia de tener el Congreso que acaba de salir. Eso no nos puede volver a ocurrir. Lo que yo le recomiendo al presidente es que establezca un diálogo antes de las elecciones, que reúna a todos los partidos políticos que van a participar y les diga, señores, no le podemos fallar al Perú. ¿Qué les parece esta idea? Vamos a hacer una agenda mínima de consenso. Vamos a identificar 4 cosas que podamos hacer ese año en donde ustedes van a ser congresistas. Y nos comprometemos por escrito ante la población y lo publicamos. Todas esas medidas en las cuales nos vamos a comprometer. Por ejemplo, tenemos que cambiar la administración del Congreso. El Congreso, la forma en la que se administran los recursos ahí, es un insulto para el peruano. Las gollerías, los beneficios, etc. Eso tenemos que cambiarlo. Segundo, tenemos que tener claridad en cómo vamos a designar a los miembros del Tribunal Constitucional y los jueces supremos. Segundo tema. Tercer tema, necesitamos crear todas las reformas electorales que faltan y que son importantes para las próximas elecciones generales. Y finalmente, medidas para luchar, para avanzar, para mover la economía nacional. Si la población sabe de antemano cuál es el compromiso formal de las fuerzas políticas, va a ir a votar con mayor tranquilidad y al final de ese periodo, si es que algún partido llega a estar en el Congreso y no promueve esas reformas, entonces la gente los castigará. Sí. Ahora, pero ahí me da la impresión de que hay un elemento significativo que faltaría en esa lista, ¿no? Que es desblindar, por decir, no sé si existe la palabra, pero a todos los corruptos y los miembros de las acciones criminales que este Congreso pasado ha blindado más bien. O sea, a mí me parece que la tarea central de ese periodo corto de congresistas va a tener que ser sacar a todos quitarles el blindaje a toda esa gente, ¿no? Es cierto, eso también lo he mencionado. Yo creo que una primera acción política del nuevo Congreso
el primer día instalado debería de ser el anuncio de desblindar a todos estos personajes, exactamente. Y además darle el apoyo completo al equipo especial Lava Jato. El equipo especial Lava Jato debe de sentir que la población y el nuevo Congreso están con ellos. Están con ellos, porque es la única forma que podamos salir adelante. Si el equipo especial tiene éxito en la lucha contra la corrupción y terminar con sentencias a todos los implicados, el Perú puede comenzar una nueva etapa de desarrollo. Esto no es cualquier cosa. Esa es mi reflexión. En lugar, yo veo en los medios que están más concentrados en las payasadas que hacen los excongresistas o las ridiculeces o cómo se están mostrando, y están menos concentrados en lo que está en juego en los próximos meses. La lucha contra la corrupción no puede parar porque le puede dar nuevos aires al Perú. En la lista de payasadas que usted dice, ¿incorporaría, por ejemplo, lo que ha hecho Mercedes Arauz? A mí me parece que, la verdad, si hubiera tenido personas que la quieren de verdad, le hubieran aconsejado en ese momento cuáles hubieran sido las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias desde su punto de vista? Las consecuencias, bueno, hay una consecuencia legal que es clara, ¿no? Pero más importante que eso es ¿La usurpación de funciones, dice usted? Sí, exactamente, pero la otra es la personal. La personal, bueno, que es innegable. Pero nuevamente, quiero incidir en esto, en la lucha contra la corrupción. Todo lo que ha pasado no es por un tema de violar o no la Constitución, no es por un tema de la defensa del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Esto es acerca de gente que no quiere ir a la cárcel. Sí. Entonces, cuando uno mira esto de bosque y desde lejos, se da cuenta que todos estos incidentes solo están relacionados porque hay un grupo de congresistas y amigos de congresistas que no quieren rendir cuentas a la justicia. Entonces, hacen todo lo que sea necesario para no terminar en la cárcel. Lo del Tribunal Constitucional es elemental. Si yo tomo el Tribunal Constitucional, cualquier acusación del Ministerio Público, proceso, o inclusive el mismo acuerdo con Odebrecht, me lo puedo bajar si controlo el Tribunal Constitucional. Ahora, pero usted está planteando que exista una convocatoria primero, una reunión después y un acuerdo posterior firmado por los partidos que vayan a participar. Pero para que se pueda sacar adelante la agenda que usted ha planteado, tendrían que estar de acuerdo en eso todos, uno. Y en segundo lugar, entre esos todos van a estar algunos de los partidos que están o estuvieron en el Congreso anterior. A mí me da la impresión de que el APRA va a insistir, Fuerza Popular no tienen impedimento para no postular. Y varios de los que están en el Congreso de la República, no en términos personales o individuales, sino como agrupación política, que tendrían que estar con el presidente a comprometerse a hacer lo que en estos últimos 3 años más bien han evitado hacer. ¿Cómo se hace? Porque, digamos, no todos los que van a ir en esta elección van a ser partidos nuevos, que no están vinculados, que no están contaminados. Van a estar, yo diría, es más, intensamente vinculados estos. Bueno, mejor aún, porque si no aceptan esa agenda mínima, van a quedar en vergüenza. Es más, me reafirmo, si el presidente hace esto y públicamente presiona a los partidos para que firmen este compromiso, esos partidos que usted ha mencionado, que han estado involucrados en este escándalo, si no aprueban esa agenda, van a quedar más en vergüenza ante la población. No les va a quedar otra forma que aceptarla y que cuando estén en el Congreso hacer lo mínimo para sacarlas adelante. Entonces, pienso que es una gran idea. Y entonces usted, digamos, porque encuentro ahí una contradicción, porque usted al inicio decía algo así como hay gente con la que no se puede dialogar. Es decir, ¿qué cosa vas a tratar con prudencia a una mafia? Ahora dice que esa mafia sentada con un acuerdo para que no quede mal con la población puede finalmente surtir un efecto, digamos, concreto para la mejora de las cosas. O sea, no es que van a cambiar de la noche a la mañana. O sea, el señor Becerril no va a ser otro mañana. Pero la invitación del presidente de la República debe de ser a todos los partidos que participen. Y allá veremos a aquellos que aceptan la invitación y quieren participar. Y van a quedar ante la población como realmente quienes son. Pero el tema de estos 4 meses que siguen es que estos 4 meses no pueden pasar como cualquier momento. El presidente tiene que asumir el liderazgo y tiene que gestionar políticamente esto. Y ahí está lo más difícil. Lo más complicado en política es la gestión política, que requiere el diálogo intenso, la llegada en consensos, el estar presente en forma permanente, el ser consistente con una narrativa, y eso requiere mucha energía y mucha convicción. Y eso yo no veo. No veo a políticos y no veo al presidente, al margen de las decisiones
acertadas que ha tomado, no lo veo en esa persistencia, consistencia, energía y capacidad, ¿sabe qué? De convocatoria. Ahora, pero al convocatoria ¿a quiénes? Porque, digamos, tiene el 75% de la aprobación, se ha mantenido por encima del 40%, que es, digamos, bastante por encima de lo que han tenido sus antecesores en el momento en el que él estaba en el gobierno. Es decir, él tiene un vínculo con la gente que más bien termina siendo particularmente significativo en relación a otros. Claro, no tiene institucional político, más bien el reclamo debería ir por el lado de que debería construir un partido o estar en un partido, pero no en su legitimidad con la gente. Ahora, pero el interés o el argumento que usted plantea de que el adelanto de elecciones es posible, no pasa porque quiere usted que las elecciones sean en el 2020, porque para el 2021 puede ser más complicado para los que quieran postular el 2021 también, es decir, que quiere un adelanto de elecciones porque consideran en el cálculo del Partido Morado que para ustedes es más, no voy a decir fácil, pero posible o probable un protagonismo el 2020 que el 2021, es decir, que pueda ser presidente el 20 más que el 2021. Bueno, eso no es así por una razón elemental. La única organización política que ha venido trabajando más de 3 años en forma consecutiva es el Partido Morado. Claro, pero si entramos a una lógica de una campaña electoral que usted ya ha vivido, la intensidad es distinta y las sensibilidades que se mueven son otras. Ojalá fuera la organicidad o la sistematicidad o la lógica partidaria la que finalmente gana elecciones. Sería una maravilla en un país como este. Si no, ya usted sabe, puede venir un par de demagogos por ahí que empiezan, digamos, a atropellar y pueden ganar terreno. ¿Por qué, digamos? Porque sí me llama la atención, porque el presidente está diciendo, ya, vamos a hacer elecciones hasta el 2020. Creo que está pidiendo una oportunidad también para él que dejarlo gobernarse el 2021. Pero usted más bien se pone del lado de aquellos que desde el Congreso anterior ahora dicen que debería también irse él. Bueno, yo no Por eso me llama la atención mucho el énfasis en que se adelanten las elecciones. Bueno, en primer lugar, no tengo absolutamente nada que ver con los congresistas que ahora cambian de opinión y todo lo demás. Duda, que tuvieron la posibilidad y no lo hicieron. Esquizofrenia, eso es aparte. El Partido Morado ha venido siendo consistente con el tema del adelanto de elecciones. Y no porque eso le beneficia al Partido Morado, sino porque es lo mejor para el Perú. Y acá quiero dejar algo claro. A nosotros no nos beneficia que haya un adelanto de elecciones, por una razón elemental. Porque nosotros venimos trabajando hace más de 3 años y para lograr los objetivos que necesitamos de hacer unas listas realmente bien hechas, con gente capacitada de cumplir nuestros objetivos de comités provinciales, distritales, etc., nosotros ya habíamos planificado el trabajo hasta el 2020. El día de hoy, un adelanto de elecciones nos obliga a acelerar esos procesos. Nuestro plan de gobierno, que lo venimos haciendo hace más de 2 años, ha tenido que sufrir unos procesos de aceleración para poder llegar a un adelanto de elecciones. Entonces, en realidad, eso a nosotros más bien nos complica el escenario. No, además más porque no son elecciones generales, sino son solo parlamentarias. Sí, porque hacia el 2020, hacia el julio, la propuesta inicial era que se vayan todos. Así es. Ya, pero entonces, ¿cómo van a hacer? Porque usted dice, ya, que el presidente llame a los partidos, le diga, miren, en este periodo la propuesta es estos temas, pongámonos de acuerdo, y quienes entren, ayúdenos a empujar, digamos, estos temas. Perfecto. Pero ustedes, ¿cómo se van a organizar? Porque ese periodo va a ser de 1 año 5 meses. ¿Quiénes el Partido Morado va a plantear puedan entrar a ese Congreso? Yo quisiera en un ratito, Lincoln nos va a poner un tuit del señor Tubino que ha escrito, porque creo que es bien descriptivo en términos de cómo algunos ven la política, ¿no? Para mí ese año y medio es fundamental. Fundamental. O sea, yo creo es. que si yo fuera congresista, me gustaría hacer ese año y medio. Así es. Porque ese va a ser el que va a encaminar el país definitivamente. Pero tenemos el Tubino, ya, vamos poniendo. Dice ahí el señor Tubino, dice, Martín Vizcarra ha asumido al Perú en el oscurantismo al haber violado la Constitución para disolver el Congreso, para salir de ello, elecciones en enero. Costo 300 millones de soles. Motivo, elegir congresistas por 1 año 5 meses. Problema, no atrae. Imposible recuperar soles invertidos en campaña. Ya, ¿qué te puedo decir? Bueno, el fujimorismo en estado natural, pero ese es un punto de vista. Mucha gente, señor Guzmán, va a pensar eso. Va a decir, ¿para qué yo voy a meterme a invertir para estar 1 año y medio? ¿Y 1 año y medio qué voy a conseguir? Entonces, mi pregunta es, teniendo en cuenta eso, ¿cómo el Partido Morado va a pensar ese 1 año y medio? ¿Va a poner a sus mejores cuadros? ¿Va a esperar con sus mejores cuadros al 2021? ¿Cuál es la perspectiva que tienen ahí? Mira, antes de responderte a esa pregunta, primero aclararte que las reglas de juego todavía no son conocidas. Justo hoy día en la República, me parece, se menciona que
que todo el reglamento que va a regir las elecciones van a salir publicadas recién a mediados de esta semana. Eso va a ser determinante, porque eso te va a marcar la cancha de quiénes van a poder participar y quiénes no. Me refiero a qué tipo de perfil va a poder participar. Al margen de eso, lo que yo puedo decir es lo siguiente. El Partido Morado se va a tomar estas elecciones congresales con toda la seriedad absoluta y va a ser lo más generoso posible con el país. No va a tomar este año y medio, como mencionamos, de periodo congresal como algo de menor importancia o de calentamiento para lo que viene el 21. El Perú no se merece un calentamiento. El Perú lo que se merece es que los partidos den lo mejor en esas circunstancias. Y aquí vamos a ver el oportunismo. Aquí vamos a ver quién es quién. De acuerdo a las decisiones que tomen los partidos políticos, vamos a ver realmente cuáles son sus verdaderas intenciones. Si uno ve en una lista congresal del Partido Morado a gente con una trayectoria impecable, a gente que tiene además un posicionamiento académico, intelectual muy importante y ve que se está sacrificando, que se está poniendo el hombro para estar únicamente un año y medio, entonces ahí vamos a ver qué tipo de partido, de qué madera está hecho el Partido Morado. Por ejemplo, si hubiese la posibilidad, o existiese la posibilidad de que el candidato a la presidencia, más adelante, que usted va a ser candidato a la presidencia de todas maneras, pudiera postular al Congreso, ¿usted postularía, por ejemplo, en este periodo como congresista? No, yo he mencionado ya que no voy a postular ni en este proceso como congresista, ni en el de las elecciones generales. Ninguna. O sea, en esta que es solo congresal y en la otra no va a postular. No, hay varias razones para eso, pero voy a mencionar solo una. Estos procesos requieren liderazgo y gestión interna partidaria. Yo no puedo cometer la enorme irresponsabilidad de alejarme del partido o distraerme del partido y no tomar en cuenta todos los procesos internos que esto requiere. Esto requiere mucha gestión política, requiere viajar, requiere identificar líderes, requiere formarlos, requiere ser mentor de personas para que sean políticos en el futuro, requiere construir y consolidar, mejor dicho, un partido, una institución. El partido tiene los cuadros para que vayan al Congreso. Mi función es otra. Mi función es asegurarle al Perú que en las próximas elecciones generales ellos no solo van a votar por un candidato, sino que van a votar por una organización. Y ahí quiero hacer un comentario que usted hizo hace poco, que la gente, en realidad, la organización y todo lo demás pasa a un segundo plano. Yo creo que eso está cambiando. Y creo que la población ahora va a pedir más. No va a votar únicamente por una persona, sino por todo un esfuerzo colectivo que se haya hecho. Los 3 últimos años que hemos vivido han demostrado eso, que una persona que dice quiero ser presidente de la República no es suficiente, porque si uno no tiene organización, no tiene cuadros, no tiene operadores, el Perú va a volver a lo mismo. El Partido Morado se está asegurando que eso no se vuelva a repetir en el Perú. Ahora, pero sí, yo, digamos, en perspectiva, creo que esa es la manera de hacer las cosas. Pues la realidad política también plantea los otros elementos como casi inamovibles en la política peruana en los últimos tiempos. ¿Y a qué me refiero? Usted debe haber escuchado. El 2021 son las elecciones, puede postular Tauro Mala, puede postular Chibolín, puede postular... Con esa es la gente que va a competir si es que deciden postular y digamos, cumplen con las reglas. ¿Y cuál es el antídoto? ¿Y cuál es el antídoto para ese tipo de personajes? El antídoto es construir algo serio. Sí. Cuando la gente vea a esos personajes, ¿no es cierto? Cuando los vea, los va a comparar con lo que existe. Si entre lo que existe no hay nada, porque todo el mundo está involucrado en corrupción, porque todo el mundo tiene estos defectos, entonces, claro, va a comenzar a mirar a los extremistas. Pero la gente no va a voltear a los extremistas si ve a una opción seria, que ha venido trabajando años, que es una organización de verdad. Y a eso es lo que apuesta el Partido Morado. Y yo entiendo lo que se menciona del tema electoral. A veces la figura individual llama, la emoción, la conexión con una persona es importante, es cierto. Pero la organización no está divorciado de eso, sino más bien se complementa y potencializa ambas. Yo soy un ferviente creyente de construir una organización sin caudillos, sin mesías, porque eso es lo que va a salvar al Perú. Y si me dicen a mí todos los analistas políticos, ¿no es cierto?, y todos los marqueteros y publicistas, que la organización no importa, que lo que importa es tu carisma y cómo conectas con la gente, y eso es lo único y lo más importante, yo les digo, bueno, entonces el tipo de política que yo quiero hacer es diferente. Yo quiero hacer otro tipo de política. Yo no quiero mentirle a la gente. Yo quiero decirle a la gente lo que realmente se puede hacer y lo que se debe hacer. Y en el Perú ya no aguanta
un candidato que venga solo y que diga, yo quiero ser candidato a la presidencia, vengan todos los que quieren estar conmigo. No, eso no es serio para nuestro país. Tenemos que comenzar a pensar que acá la política tenemos que profesionalizarla. Si tantas otras áreas del desarrollo humano son profesionales, ¿por qué la política no puede ser también profesional? Esa es mi pregunta, y a eso estamos apostando, y por eso me ves a mí viajando todo el tiempo, viniendo a una entrevista después de unas horas de estar en Puno, con una organización increíble que tenemos, porque creemos en eso, y nadie va a cambiar la forma en la que creemos. Ahora, ¿y cómo se va a hacer? Porque, digamos, si bien es cierto, hay algunas cosas que van a cambiar de cara al financiamiento de los partidos, ¿no es cierto?, para garantizar una campaña que sea lo suficientemente explícita y que la gente la pueda conocer, que requiere pues de uso de recursos, ¿no? Ya el 2016 y en las elecciones previas a eso, muchos de los que postularon, tanto al Congreso como al Ejecutivo, dijeron no haber tenido nunca vínculo con Odebrecht, por ejemplo. Y ahora resulta que no solo lo tuvieron, sino que lo tuvieron de manera reiterada, ¿no es cierto? Hay algunos codinomes que se acaban de develar donde aparecen personajes que uno hubiera en serio dudado que pudieran haber recibido, pero sin embargo recibieron. ¿Cómo hacen ustedes con el tema del financiamiento? ¿Cómo lo van a hacer? Porque es inevitable, o sea, no se puede decir, nuestra campaña es austera, nosotros lo hacemos solo con el boca a boca. Se requieren recursos para movilizar, digamos, la cantidad de gente que se requiere para dar una elección. Sí, es inevitable, los recursos son inevitables, pero recordemos que el trabajo de un partido político es función de dos variables, capital y trabajo. Como en la economía se dice, la producción es una función del capital y trabajo, igual en la política. Y el capital y trabajo también son sustituibles. Entonces, cuando un partido tiene una organización como la que nosotros tenemos, entonces es muy posible sustituir mucho del capital, porque tienes a la gente haciendo trabajo voluntario y con convicción, haciendo cosas que de otra forma necesitarías dinero. Ejemplos. Todos los locales que tiene nuestro partido son locales donados en uso por los propios militantes, que donan un garaje, un segundo piso, o inclusive casas donadas. Todos ellos, tenemos 169 comités a nivel provincial y más de 500 comités distritales a nivel nacional. Por ejemplo, toda la recolección de firmas. Hemos tenido 2.700 brigadistas voluntarios recolectando firmas en todo el país. ¿Y cómo se financian con los polos y los lapiceros y todo lo demás? Con actividades descentralizadas. Entonces, gran parte de los recursos financieros que se requieren son sustituibles cuando un partido tiene una organización enorme. Pero ahora, en una campaña uno salta a la televisión, sí, a los medios de comunicación, en fin, ya tiene los mítines, las reuniones, tienen una cobertura y un alcance distinto y por lo tanto son más costosos todavía, ¿no? Es que tenía que complementar la respuesta. Entonces, ahora quiero referirme a esa porción en donde sí se requieren recursos financieros, porque obviamente una campaña demanda recursos. Y el partido ha tomado algunas decisiones en eso. Primero, no recibir recursos de corporaciones o poderes económicos en el Perú. No importa que sean legales y que cumplan todas las normas. El tema de fondo ahí es que no queremos perder independencia, porque el Partido Morado, cuando lleguemos al gobierno, vamos a hacer reformas que le van a doler a mucha gente. Pero dice empresas que nacionales. Nacionales y extranjeras. No, pero entonces, ¿de dónde van a venir los recursos? Sí. Voy a continuar explicando. Entonces, primero hemos tomado esa decisión, no de grandes empresas ni de grandes corporaciones. El partido lo que sí va a recibir son donaciones de personas naturales, militantes o personas naturales en distintas áreas, pero que estén de acuerdo a la norma, a la ley, y que no representen ningún interés. De acuerdo a la nueva norma de financiamiento, ya las empresas no pueden donar a las campañas, solo las personas naturales. Eso va a aliviar bastante. Pero otra cosa que va a aliviar el tema del capital durante la campaña electoral es que a nivel territorial vamos a utilizar mucho de nuestra militancia para hacer el trabajo casa por casa, para hacer el trabajo boca por boca. Vamos a esperar el momento porque además todos estos gastos van a tener que ser reportados ante la OMPE. Y el equipo morado de finanzas es un equipo muy sólido que además está a nivel descentralizado. Y estamos contabilizando absolutamente todo para en su momento entregar toda la información que se requiere. Y desde el ámbito más político, están pensando, ya tienen ustedes inscripción, cosa que es un mérito porque lo hicieron con la ley anterior, digamos que tenía una exigencia que era la verdad absurda en términos de lo que se debería exigir. Pero lo hicieron y eso tiene un mérito. Pero la pregunta es,
¿Van a ir solos? ¿Están pensando en alianzas? ¿Están pensando, por ejemplo, en términos políticos? Y lo estoy planteando en esos términos, en reclutar a algunas personas de otras agrupaciones, por ejemplo, de este congreso que está saliendo, porque no todo es malo, en ese congreso ha habido gente honorable y no que ha destacado, que puedan sumarse a la fila. ¿Están en conversaciones o no? ¿O están yendo con una lógica no de todo nuevo? Es el equipo, digamos, que están construyendo. No pensamos ir en alianzas. El Partido Morado se está constituyendo como una plataforma de centro, desde los progresistas moderados hasta los liberales moderados, y en ese sentido estamos convocando a gente buena. ¿Por qué no vamos en alianzas? Primero, porque queremos tener realmente una renovación política. El Perú merece una renovación política. Pero en segundo lugar, porque la única forma de hacer reformas es cuando un partido se asegura que la gente que vaya al Congreso o que vaya al Ejecutivo piense más o menos lo mismo. No podemos repetir el caso de la agrupación PPK, en donde las 3 personas de la plancha eran personas pues, que tenían muy pocas cosas en común, y por eso resulta la crisis que tenemos. Entonces, primero eso, explicar por qué. Porque las reformas requieren gente que estén alineadas con mismos principios para que salgan adelante. En relación a lo segundo, sí, el partido está conversando con mucha gente buena, para convocarla para que sean parte del partido. ¿Hay algunos con los que hayan ya tenido una aproximación mayor? Sí. ¿Quiénes, sí. por ejemplo? No puedo yo negar que el partido tiene mucha cercanía y simpatía por Alberto de Belaunde, que ha hecho una gestión extraordinaria en el Congreso. También Gino Costa. También quiero resaltar el trabajo de Gloria Montenegro, que ha sido bastante buena, una mujer muy valiente, con las cosas muy claras. Y me gusta mucho Alberto Quintanilla, una persona muy sensata, ¿no? El trabajo de la ex congresista Wilca también es para llamar la atención. Entonces hay elementos muy positivos en el Congreso, en donde uno debería hacer el esfuerzo por convocarlos, por llamarlos. Y al margen de los ex congresistas, el Partido Morado también se ha acercado a personalidades políticas que representan la renovación política y que no han estado en el Congreso. Bueno, una de las personas con las que venimos conversando es Yamila Osorio, y estamos ahí viendo la posibilidad de hacer cosas juntos. Ahora, en el caso de los excongresistas, ninguno de esos podría ir al Congreso, ni el 20 ni el 21. Están pensando en una lógica más bien de otro vínculo, ¿no es cierto? Es que ahí vuelvo a lo mismo. Sí. El gobernar un país no requiere únicamente ser congresista. No, justamente por eso digo, en el caso de ellos no podría ser eso, pero sí podrían ser, por ejemplo, parte de una plancha. Sin duda. ¿No es cierto? Podrían ser parte de una plancha. O parte del equipo técnico que podría acompañar al gobierno. Así es. Al gobierno. Pueden ser parte de una plancha o pueden ser además... ¿Cualquiera de ellos? Sí, por supuesto. Claro que sí. El Perú necesita gente joven, gente nueva, gente que más bien encarne esta esperanza que se está abriendo. Yo, con todo lo que ocurre, si me permites, yo veo esto con mucho optimismo. Veo que se abre una nueva etapa en el Perú de esperanza, de dignidad de los peruanos, de una nueva fase en hacer cosas importantes. Pero si solo un partido político como el Partido Morado piensa eso y los demás no están en la misma línea y el propio presidente no está en la misma línea, entonces no vamos a aprovechar este momento. Ahora, pero ya que tengo que terminar, sobre los nombres de algunos de ustedes que usted ha mencionado, ha dicho ustedes son centro y, digamos, el sector progresista moderado hasta el liberal moderado. Hasta el liberal moderado. Está bien, eso es un margen interesante. Pero ¿cómo contabilizar? Porque varios de los nombres, o algunos de los nombres que usted ha mencionado, por ejemplo, están planteando Asamblea Constituyente. Sí, cuando me refería a los casos de Quintanilla, de Wilca, son personas que a mí me generan emociones muy positivas. No, yo sé. Pero no significa que... Pero tienen un planteamiento político. O sea, sí, la gente no es solo, digamos, buena intención, es planteamiento político. Sí, correcto, pero en relación a ellos dos no se ha entablado una conversación de carácter político, a diferencia del caso de Belaunde y Gino Costa. ¿Ustedes estarían en contra de la Asamblea Constituyente? De que no es necesaria. La verdad que los problemas del Perú, para hablarle
claro a los peruanos. Los problemas del Perú no tienen que ver con llamar a una asamblea constituyente. Los problemas del Perú es que el 43% de nuestros niños tienen anemia, el 14% sufren desnutrición, la educación pública tiene muchísimo por mejorar, la diversificación productiva en el Perú no existe. Entonces, la asamblea constituyente no tiene nada que ver con esto, más bien concentrémonos en lo que es lo importante. Con la Constitución del 93, con algunos cambios que podríamos hacer en la Constitución, y con una capacidad política y capacidad de gestión, el país podría avanzar muchísimo. Ahora, pero habida cuenta, hemos estado en una crisis, estamos saliendo de ella. ¿Usted es partidario de que, por ejemplo, se pueda poner en discusión en el próximo Congreso el tema de la cuestión de confianza, el tema de la vacancia, el tema de la incapacidad moral? Son asuntos que cualquiera llena de contenido. Es decir, en el Congreso de la República, el señor Becerril podría decir este presidente es incapaz moral y se acabó. Sí, o de la inmunidad. Ese es otro tema. Junto con el eliminar el blindaje a estos personajes, lo que el próximo Congreso también debería hacer es eliminar la inmunidad congresal, que es el incentivo más potente para atraer a impresentables al Congreso. Entonces, ese es el tipo de compromisos concretos que en este proceso deberían de darse. No hablar así etéreamente. Vamos a luchar contra la corrupción, no, sino que en el documento escrito diga, la primera semana que estemos en el Congreso vamos a iniciar el proceso para eliminar la inmunidad. Vamos a empezar el proceso para desblindar a Chávarri y Nostroza y compañía. Es cosas muy concretas que la población sienta que finalmente el Congreso sirve para algo. Si la gente está en contra de lo que, o mejor dicho, a favor de la disolución del Congreso, es porque siente que están alejados de la población, porque abusan de la población, porque realmente no sirve para nada en su día a día. Pero si uno va a lo concreto con estos compromisos, no solo ganaría la gente, el Congreso, el propio presidente. Pero primero hay que entenderlo. Hoy se resolverían los problemas, que es lo que la gente quiere que pase, ¿no? Señor Julio Guzmán, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Vamos a estar seguramente en la posibilidad de seguir conversando. Claro que sí. Y muchas gracias por haber venido. Gracias. Muy amable. Julio Guzmán, líder del Partido Morado, ha conversado con nosotros. Voy a una pausa, regreso en un instante porque converso con Salomón Lerner Guitis, que ya está en sus estudios.